Quisiera compartir en esta ocasión, durante este mes, un tema muy importante, especialmente que está siendo en verdad atacada la familia, y es importante que nosotros mantengamos nuestras familias como familias verdaderamente cristianas, viviendo bajo la palabra y siendo guiados por el Señor en todo. No es fácil, hermanos, vivimos en un mundo corrupto y perverso, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en nuestra vida. Así que nuestro tema en esta ocasión va a ser acerca de la familia cristiana. Voy a buscar el PowerPoint y quiero ver si lo encuentro. Está aquí. Me dicen si lo pueden ver. Muy bien, entonces vamos a estar pensando acerca de la familia cristiana conforme al corazón de Dios. Ese va a ser nuestro tema durante este mes. Hay muchas cosas que hablar, hermanos, pero vamos a estar pensando en estos 4 martes. Hoy vamos a pensar primeramente en el propósito que Dios tenía al crear la familia. Luego vamos a pensar en 3 principios para formar una familia. Y también vamos a pensar en el tercer martes el papel del hombre en la familia. Y por último, el papel de la mujer en la familia. Hubiese sido bonito pensar también en el papel de los hijos, pero no creo que nos dé tiempo. Tal vez trate de resumir algo al final, tal vez en la sección del ministerio el papel de la mujer. Vamos a ver cómo sale todo. Pero en esta noche vamos a estar pensando acerca de el propósito por el cual Dios creó la familia. Hay muchos, pero vamos a concentrarnos en los primeros versos de la Biblia. Vamos a leer primeramente en el libro de Génesis, capítulo 1. Les invito a que vayamos a los versos 26 hasta el 28. Génesis, capítulo 1, comenzando en el versículo 26. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, entonces aquí vamos a estar pensando acerca del propósito por el cual Dios creó la familia. Bueno, en el corazón de Dios siempre ha estado la familia. Y cuando nosotros pensamos acerca de lo que es la familia, tenemos que primero definir lo que es una familia. Bueno, cuando miramos el diccionario nos vamos a dar cuenta que la familia se define como un grupo de personas unidas, ya sea por vínculos sanguíneos o por vínculos legales. Entonces la familia es una sola unidad, unida ya sea por sangre o por vínculos legales. Ella puede crecer, se puede fortalecer, pero también lastimosamente la familia puede disminuir y debilitarse, ya sea emocionalmente y aún espiritualmente. Entonces, la familia es algo que Dios diseñó para el bien de la humanidad y de la sociedad en la cual vivimos. Hay un salmo, el Salmo 127, que dice el verso 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Me encanta este versículo,
Me llama la atención la frase, si Jehová no edificare la casa. Ahí la palabra casa es de suma importancia. Aquí debe de ser entendido cuando dice casa, un hogar. Eso es lo que en verdad está diciendo. Cuando nosotros miramos la diferencia entre lo que es una casa física y un hogar, son muy diferentes. Hogar y casa no son iguales, ¿verdad? Un hogar no es lo mismo que una casa física. Una casa, por ejemplo, se puede construir en poco tiempo. Aquí en los Estados Unidos, una compañía constructora le puede hacer una casa en un mes o en menos tiempo. Pero un hogar se lleva muchos años construirlo de la manera correcta. En una casa se edifican paredes, ventanas y techos, pero en un hogar se edifican valores, modales, principios y carácter, ¿verdad? Especialmente en el caso de la familia cristiana. En una casa se puede proveer refugio de la naturaleza, de la lluvia, de la nieve, del sol y del granizo. Pero en un hogar se provee refugio de problemas de la vida, de la soledad, del miedo o de la depresión. Una casa crece en habitaciones, en jardines, en decoraciones, pero un hogar crece en comunicación, en comprensión y en cariño. Así debería de ser, en verdad. Y ciertamente Dios quiere que nosotros seamos un tipo de hogar que crezca de esta forma. Pero también una casa se puede renovar, remodelar o reconstruir con dinero, ¿verdad? Pero un hogar solo se puede renovar o reconstruir con amor, con perdón, con paciencia y ciertamente olvido, cosa que nos cuesta mucho a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Olvidar, pero Dios es el Dios que perdona y olvida, ¿verdad? En una casa se mantienen los pisos, las paredes y los inmuebles, pero en un hogar se mantienen las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos y demás vínculos familiares, ¿verdad? Tíos, primos, etcétera. Una casa se derrumba por falta de cuidado físico o puede destruirla el fuego o un desastre natural como un huracán, un temblor. Pero un hogar se derrumba por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de respeto o por falta de moralidad. Entonces Dios estableció este primer hogar de Adán y Eva y lo bendijo. Sin embargo, Satanás, que estaba muy interesado en destruir a la creación de Dios, tentó a Eva y y ciertamente Eva dio de comer a Adán y ambos comieron y el primer hogar entonces fue derrumbado y a la misma vez fue maldecido. Entonces ahora nosotros tenemos una tarea grande, una tarea en la cual nosotros tenemos que edificar, pero no podemos edificar solos. Como ya había mencionado el Salmo anterior, en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces es imposible para nosotros poder edificar nuestros hogares si nosotros no dependemos de la mano del Señor. Necesitamos estar tomados de su mano. Hay un pensamiento que escribió Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos. Él dice o escribió, la fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. Bueno, me gusta lo que él dice. La fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. Sin embargo, cuando nosotros miramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el poder en cada familia está en las manos de Dios, especialmente en la familia cristiana. Sin la ayuda de Dios, nosotros no podemos tener hogares sanos, hogares fuertes, hogares con valores y principios. Y ciertamente para honrar al Señor necesitamos de Él. Entonces, tal vez nos preguntamos cómo podemos construir o cómo podemos tener una familia conforme al corazón de Dios, una familia fuerte.
una familia espiritual, ¿verdad? Bueno, solamente a través de la ayuda del Señor. Es la única forma. Entonces la familia es algo que Dios diseñó. No lo hizo el hombre, no lo hizo el gobierno, no lo hizo la sociedad. Dios hizo la familia. Así que Él es el único que es dueño de la familia y el único que puede modificarla cuando Él quiera, no el hombre como lo ha hecho hoy en día, ¿verdad? Y cuando Dios creó la familia, Él tenía algunos propósitos que ya leímos en estos versículos, ¿verdad? Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él ordenó todas las cosas. Si usted recuerda, ¿verdad? Usted lee ahí en el libro de Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, luego ordenó todas las cosas y miró que la tierra estaba vacía y luego empezó a llenarla. La llenó con aves del cielo, con peces del mar, con bestias del campo y después decidió poner a alguien especial sobre el planeta. Decidió hacer al hombre. Hizo al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Ciertamente nosotros somos los descendientes de estas personas. Es muy interesante que lo primero que Dios hizo fue establecer la familia. No estableció las autoridades, la educación, las naciones, los gobiernos, sino la familia. Es que la familia es el fundamento para todo lo mencionado. Sin la familia no puede haber una buena sociedad. Sin la familia no puede haber un buen gobierno. Cuando las familias son buenas, la sociedad es buena. Hablando, ¿verdad? Entre comillas. Podemos mirar que los mejores gobiernos son aquellos que tienen familias donde tienen temor de Dios. Eso es importante. Entonces vamos a mirar en esta ocasión tres cosas que nos mencionan estos versículos que acabamos de leer. Primeramente, cuando vemos en los versículos, nos vamos a dar cuenta que dice ahí en los versos 26 al 28 que Dios tenía varios propósitos. Uno de los propósitos es la familia debe de ser un reflejo de Dios. Punto número uno. Segundo, vamos a pensar acerca de la familia debe de reproducirse para llenar la tierra, como se nos dice en el verso 28, la parte A. Y en el versículo 26 y 28b, ahí en ese versículo o en esos versículos se nos dice la familia debe de reinar sobre todo lo creado. Hermanos, denme un segundito, por favor. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. En ese primer punto vamos a mirar que la familia fue diseñada para ser un reflejo de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir que la familia fue diseñada para ser un reflejo de Dios? Bueno, miremos los versículos. En los versículos 26 y 27, dice ahí entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué entendemos por una imagen? Dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Son palabras muy importantes. Y cuando nosotros pensamos en una imagen, a veces viene a nuestra mente, ¿verdad? Un espejo. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, miramos nuestra imagen. Y nuestra imagen corresponde a lo que nosotros somos. Si usted tiene ojos verdes, pues su imagen tiene ojos verdes, no va a tener ojos negros. Si su cabello es negro, no va a tener cabello rubio, la imagen que usted mira. Entonces podemos mirar que es igualita, exactamente como uno es. Tiene la misma estatura, la misma anchura, el mismo color de piel y todo.
Entonces corresponde igualmente a lo que nosotros somos. Bueno, cuando Dios dice que nos creó a su imagen, no está diciendo exactamente esto, porque para nosotros una imagen es igual a nosotros, pero nosotros no somos iguales a Dios en todas las cosas. Tenemos muchas cosas que somos una imagen de Dios, pero no somos dioses. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos acerca de la luna y el sol, la luna es un reflejo, o como podríamos decir, una imagen, refleja la luz del sol, pero la luna no es el sol. Bueno, Dios es un ser invisible, omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero nosotros no somos así. No somos seres que somos invisibles o que podemos estar en muchos lugares a la misma vez o que sabemos todas las cosas. No, de ninguna manera. Entonces podemos mirar que cuando habla acerca de imagen, tenemos que mirar la palabra que usan en hebreo. En hebreo es selen, significa parecido o figura representativa. Esas palabras nos dan una idea, apariencia, o como se traduce en nuestras versiones de la Biblia, una imagen. ¿Verdad? Somos un reflejo de Dios, pero no somos dioses. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces Dios nos creó a su semejanza, porque así como Dios es un Dios creador, nosotros también tenemos mentes creativas. Imagínense todo lo que el hombre ha llegado a hacer. El hombre inventó barcos, inventó aviones, celulares, televisores, computadoras. No estaríamos ahora mismo comunicándonos a través de una computadora y de la internet si no fuera el hombre un ser creativo. Pero es que Dios es un ser creador. Él hizo todo el universo, hizo todos los planetas. Imagínense, Él tiene todo poder. Nosotros no tenemos todo poder, pero nos parecemos a Él en muchos sentidos. Y Él quiere que la familia sea un reflejo de lo que Él es, del carácter de Él. Entonces hay varias cosas en las cuales Él quiere que nosotros seamos un reflejo de su santa persona. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 5, 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, una de las cosas que podemos mirar aquí es que Dios quiere que nosotros mostremos amor, como Él nos ha mostrado su amor. Dios es un Dios de amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nosotros. Entonces podemos amar al prójimo. Pero también podemos amar, como dice aquí el versículo 25 del capítulo 5, a la esposa. Y Dios nos manda a los esposos a amarlas, a cuidarlas, a protegerlas. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor y la familia debe de estar llena de amor. El esposo debe de amar a su esposa, la esposa debe de amar a su esposo, los padres deben amar a sus hijos, los hijos deben amar a sus padres. Debe de haber una relación que es movida por el amor. El Padre mismo, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, abrió el cielo 3 veces para manifestar ese amor. Y él desde el cielo clamó a gran voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es un Dios de amor. Y ciertamente nosotros tenemos que reflejar ese amor. Él nos ha amado sin interés, nos ha amado porque Él es amor. Y ciertamente el amor del creyente debe de ser sincero, no debe de ser interesado o movido por cualquier cosa personal o de lucro. Entonces, debemos de ser una familia que se caracterice por el amor de Dios en cada miembro. Usted mira el mundo, hermano y hermana, y usted va a darse cuenta que la mayoría de las familias en nuestra sociedad están rotas. Los esposos golpean a sus esposas. Los hijos se rebelan en contra de sus padres. Los padres menosprecian a sus hijos. Muchos de ellos abandonan a sus propios hijos. Madres dejando botados a sus hijos y padres también. Entonces no hay amor. Pero la familia de el creyente debe ser una familia que sea un reflejo del amor de Dios. Es lo que Dios desea.
Pero luego también debe de haber unidad, unidad. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dice el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. Este Dios eterno que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. Es increíble para nosotros. Es difícil, hermanos, entender lo que es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero así es, lo creemos por la fe. Tal vez tratamos de explicarlo usando diferentes ilustraciones, pero quedamos cortos. Pero es que ¿cómo puede ser que un ser humano como nosotros, con una mente tan pequeña, limitada, pueda entender a un Dios infinito y vasto en todos sus sentidos? Es imposible. Entonces tenemos que creerlo por fe. Si el Señor Jesús dijo que Él y el Padre uno son, así es. Son uno. Y ciertamente esta unidad es un deseo que Dios desea que también sea manifestada en nosotros, como familia, como iglesia, ¿verdad? Si usted lee en Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué interesante, ¿verdad? La familia, esa unión del hombre y la mujer, dice que son una sola carne, una sola carne. O sea, hay una unidad, a pesar de que él es un hombre, ella es una mujer, pero en el matrimonio ellos son uno, uno. Qué lindo, hermanos. Eso es lo que muestra también Dios. Dios es uno, ¿verdad? Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La esposa completa al hombre, pero si ella completa al hombre, también el hombre es completado por ella. Entonces vienen a ser uno en el Señor. Ciertamente el Señor es el que reina y debe de reinar en el corazón de cada uno de nosotros para que Él sea exaltado y glorificado en todo lo que hacemos. Entonces, esa es una segunda cosa, la unidad. Debemos de ser una familia unida. El dolor de uno es el dolor de todos en el hogar. El triunfo de uno es el triunfo de todos. A veces pensamos que siendo individualistas como en este mundo, tengo muchos amigos, muchas amigas que no son cristianas, que no son cristianos. Yo soy maestro, doy clases en una escuela secundaria y casi siempre cuando platico con ellos, ellos dicen acerca de su matrimonio, no, no, no. Yo pongo 50%, mi esposo pone 50% o viceversa. Pero qué pena, ¿verdad? Todo está dividido, todo está compartido, no hay una unidad. Tienen cuentas diferentes, todo es separado, pero en el hogar creyente no debería de existir esto. Somos uno, una familia, y por lo tanto podemos decir y saber de que yo doy el 100% por mi esposa, por mis hijos. Ciertamente ellos también. No estamos compartidos ni divididos, como el Señor no lo está. También podríamos mirar que el mundo ha tergiversado esta unidad, porque la Biblia es clara, la unidad es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, como la homosexualidad enseña, no entre dos mujeres, como el lesbianismo enseña, no de ninguna forma. Bueno, no puede ser de esa forma homosexual, tampoco puede ser de una forma polígama. La poligamia no es algo que Dios desea, ni es el propósito de la familia, donde un hombre se case con dos o más mujeres, o una mujer se case con dos o más hombres. Tampoco es un hogar que hoy en día hay un nuevo concepto, el poliamor. Interesante, ¿verdad? Donde pueden haber varios hombres, varias mujeres. Qué triste. Entonces han distorsionado el propósito para la familia, para esa unidad. No es una unidad de dos hombres, no es una unidad de dos mujeres, no es una unidad de varios, donde hay hombres y mujeres, es un hombre, una mujer, Adán y Eva. Y lo mismo hoy en día, ¿verdad? Pero también, así como Dios es santo, la familia debe ser una familia santa, santa. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15,
al 17 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, la santidad es algo que debe de caracterizar la familia, porque Dios es santo. Somos un reflejo cuando vivimos una vida santa. La Biblia enfatiza que el creyente debe de vivir una vida pura, tanto individualmente como colectivamente, en familia, en iglesia. Hay hogares a veces donde los padres hablan de una manera obscena, o hay hogares donde los padres o los miembros del hogar tienen programas en la televisión que son también vulgares o que pueden mirar desnudez o pornografía. Esto no es el llamado de la familia cristiana. La familia cristiana debe de ser un hogar donde los creyentes hablemos correctamente, sin palabras vulgares o malas palabras, como a veces decimos, ¿verdad? Donde se odia y se repudia toda clase de desnudez o pornografía en la televisión o en cualquier lugar, ya sea libros o también rótulos o cualquier otra cosa. Tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestro corazón y lo debemos de hacer individualmente, pero también como familia. Entonces el creyente debe de acercarse al Señor, vivir una vida de comunión íntima con Él para ser santo. Es la única forma. El Señor oró por nosotros y Él pidió encarecidamente para que nosotros fuésemos santos. Ahí en el capítulo 17 de Juan, Él ora y en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el creyente que ocupa tiempo en las escrituras va a ser un creyente que va a ser santificado por Dios, porque la escritura es ese espejo que nos deja ver la apariencia espiritual que tenemos, buena o mala, y nos ayuda a cambiarla a la imagen del Señor Jesucristo. Y ciertamente cada vez que miramos que tenemos algo indebido, pedimos perdón y el Señor nos perdona, nos limpia y nos hace parecidos a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios quiere que la familia sea una familia santa. Tenemos que leer la Biblia, oír la Biblia, predicar la Biblia, pero sobre todo vivir la Biblia, de tal manera que podamos ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo y tener así una vida santa, como individuos y como una familia. Que la gente que nos mira puedan decir, esos cristianos verdaderamente son santos. Esa familia es una familia santa, que vive para Dios, ¿verdad? Entonces esos son, por así decirlo, algunos aspectos en que podemos reflejar el carácter de Dios. Hay muchas cosas que hablar, hermanos, pero basado en estos versículos es lo que podemos ver. Pero ahora no solamente hay que reflejar, pero también dice ahí que él tenía otro segundo propósito, y era que quería que el hombre se reprodujera, ¿verdad? La familia debe reproducirse para llenar la tierra. Ahí en el versículo 28, en la primera parte, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces podemos mirar que en la primera parte del verso nos dice que Dios pidió al hombre y a la mujer que se multiplicaran y llenaran la tierra. Dios quería poblar este planeta con familias que mostraran su carácter. O sea, la única manera en que él podía hacerlo era si el hombre y la mujer eran compatibles para reproducirse. Y por eso el diseño del hombre y de la mujer. Él diseñó biológicamente al hombre y a la mujer para que pudieran reproducirse y poblar la tierra con seres humanos. Es por eso que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer para poder reproducirse. Dos hombres no pueden reproducirse.
dos mujeres no pueden reproducirse. Por lo tanto, el diseño de la familia es único y debe de ser entre un hombre y una mujer para poder cumplir con este segundo propósito de la reproducción, Ahora, él usa ahí, ¿verdad? Dos palabras, fructificad y multiplicaos. ¿Cuál es el significado de fructificar? ¿Cuál es la diferencia que existe entre fructificar y multiplicar? Muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando nosotros pensamos acerca de la palabra multiplicaos, sabemos que habla de crecer en número, crecer en número. O sea, Adán y Eva, ¿verdad? Primero fue Adán, después fue Eva, después fueron muchos hijos y pasó el tiempo y salieron cientos y miles y hoy en día tenemos millones, ¿verdad? De personas, 7.500 millones de habitantes sobre la faz de la tierra y creciendo grandemente en número. Entonces, cuando habla de multiplicar, está hablando de eso, está hablando de un crecimiento numérico. Y ciertamente hay muchas personas en el planeta hoy en día. Ahora, la palabra fructificar tiene otra connotación. La palabra en griego es para y significa, o en hebreo, perdón, y significa fructificar, producir fruto. Ahora, ¿qué fruto? Cuando nosotros miramos a Juan capítulo 15, si usted lee este versículo, el versículo 5, el Señor usa una ilustración y él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra fructificar quiere decir que nosotros tenemos que tener un fruto en el carácter de nuestra personalidad. Como ahí en Juan capítulo 15 y verso 5, también está hablando del carácter cristiano. El creyente debe de producir o llevar el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, cada uno de estos 9 aspectos de este fruto del Espíritu Santo debe de manifestarse en cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, lo que Dios quería es que el hombre se multiplicara, pero al multiplicarse también que poseyese el carácter de Dios en estos aspectos mencionados, en este fruto, que sea una persona pacífica, amorosa, paciente, que tiene dominio propio, bondadosa, una persona de fe. Sin embargo, el hombre no hizo o no cumplió con este segundo aspecto de lo que es aquí reproducirse. Si nos reproducimos en gran manera, pero no hubo una fructificación como el Señor quería. O sea, que Él se plasmara en nuestras propias vidas y que nosotros actuáramos, pensáramos, habláramos y andáramos como Él es, como Él es. ¿Verdad? Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, los cristianos, y de las familias nuestras, ¿verdad? Es obvio que las familias de hoy y del pasado han fallado completamente en este plan de Dios, ¿verdad? La familia primera, Adán y Eva, si usted recuerda lo que pasó, ¿verdad? Tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén a causa de su transgresión. Aún en la familia de Abraham y Sara, se convirtió en un hogar lleno de celos y conflictos cuando Agar concibió de Abraham. ¿Y por consejo de quién? Por consejo de su propia esposa Sara. Y ahí usted sabe qué fue lo que pasó. Hubieron grandes problemas entre Sara y Agar. Después crece Ismael. Bueno, cuando ya crece Isaac, Ismael miraba mal a Isaac y entonces tienen que ser expulsados. Dios le dijo a Abraham que hiciera lo que Sara quería y Sara lo que quería era que se fueran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había muchos celos, había muchos problemas, muchas peleas. O sea que aún el hogar de Abraham y Sara no se escapó en este sentido. Aún en el hogar de
Isaac y Rebeca. Usted puede mirar cómo había favoritismo. Isaac prefería a Esaú porque cazaba para él y le preparaba una rica comida. Pero Rebeca prefería a Jacob porque era su mandadero, el que le hacía todos los mandados, le compraba lo que quería, ¿verdad? Si lo mandaba al campo o si lo mandaba a comprar algo. Pero ahí está, uno prefiriendo a un hijo y el otro al otro. Eso produjo conflicto, roces. La familia cristiana no debe de tener esta clase de conflictos, pero a veces no nos libramos, hermanos, porque somos iguales a Abraham, a Sara, a Isaac, a Rebeca, ¿verdad? Somos seres humanos. Cualquiera diría que Jacob habría aprendido la lección, pero también Jacob sufrió de favoritismo. En el caso de él, ¿verdad? Su madre lo prefería y luego él prefirió a José, produciendo también conflictos grandes entre José y sus otros hermanos. Había celos, había odio, imagínense, tanto odio de los hermanos de José que le vendieron. Primero le quisieron matar, pero luego le vendieron porque era su hermano y no querían matarle, ¿verdad? Pero luego tenemos también la familia de Elí. Los hijos andaban mal, vivían con mujeres en el templo, imagínense. Dios juzgó a Elí y a sus hijos y murieron el mismo día. Y no se salva tampoco David, ¿verdad? Donde podemos notar que era un hogar donde hubo inmoralidad y luego fue plagado de otros problemas, asesinatos, rebeliones, violaciones, ¿verdad? A pesar de ser él un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros tenemos que luchar, no vamos a ser familias perfectas, vamos a tener nuestras faltas, vamos a tener dificultades, pero tenemos que vivir para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? No podemos caer en lo que ha caído nuestra sociedad, donde las familias son disfuncionales, donde los padres dejan a sus hijos huérfanos, donde el hombre abandona a su esposa, donde las mujeres abortan a sus hijos y donde el adulterio o el divorcio es tomado en poco para seguir vidas inmorales. El creyente debe vivir una vida moral, individual y como familia. Es importante que nosotros lo hagamos. Pero por último, hay un tercer punto, ¿verdad? Entonces Dios desea que nosotros seamos un reflejo de lo que Él es y también Él desea que la familia se reproduzca para llenar la tierra, pero no de cualquier hombre, de cualquier mujer, sino de hombres y mujeres que reflejen su carácter, fructificados, ¿verdad? O sea, que lleven el carácter de Dios. Pero por último, la familia fue puesta y creada con el propósito de reinar sobre toda la tierra. O sea, Dios le dio dominio pleno al hombre para que reinara sobre este planeta. Ahí en el libro de Génesis, el verso 28 que ya leímos, la parte B dice, y los bendijo Dios. Y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué le parece? O sea, que Dios diseñó todo lo bello que nosotros miramos en este mundo, a pesar de que ha sido afectado por el pecado. El mundo sigue siendo hermoso. Ahora, imagínese, hermano, cómo era al principio. Si era perfecto, ¿verdad? Pero Dios se lo dio al hombre y a la mujer para que lo gobernaran, lo rigieran, ¿verdad? Para que señorearan sobre todas las cosas. Entonces la familia es llamada a modelar el carácter de su creador, a reproducirse, llenar la tierra con personas que sean para la gloria de Dios. Pero por último aquí encontramos que la familia es llamada a reinar sobre todo lo creado de la manera correcta. El problema del hombre hoy en día es que reina de una manera incorrecta. Los presidentes, los gobernantes son personas egoístas, ávaros, son personas codiciosas. Entonces rigen el mundo por esos deseos pecaminosos.
Y por eso el mundo no es lo que debería de ser. Entonces podemos mirar cuán importante es que la familia cristiana permita que sea Dios el que gobierne nuestra vida para nosotros guiar nuestras familias en la manera correcta. Ahí en el libro de Génesis, en el verso 26, ya habíamos leído, y lo leo de nuevo, y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la palabra en hebreo para señorear es rada, y significa subyugar, pisotear, dominar, dirigir o enseñorear. Ahora, ese no era el propósito de Dios en el sentido de explotar las personas. No, era de dominar, sí, dirigir, pero de la manera correcta, como Él lo hace. Pero el hombre ha decidido hacerlo totalmente diferente. En el verso 28, la palabra es kabach, cuyo significado es conquistar, someter, sujetar o subyugar. Entonces, el término en nuestro idioma es fuerte, es bastante fuerte, o suena fuerte, pero no es lo que significa cuando puso al hombre como rey de la creación. Adán y Eva eran los gobernantes del mundo entero y todo estaba sometido a sus pies para que ellos lo señorearan o lo gobernaran de la manera correcta. El salmista dice en el Salmo 8, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces Dios encargó al hombre que gobernara sobre lo que él había hecho, el mundo perfecto, hermoso, bello, hermanos, y ellos eran los reyes, ella era la reina. No quiere decir que Dios no estaba bajo control. Claro que sí, Dios estaba bajo control. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 19 y verso 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. O sea, Dios solamente estaba expandiendo su señorío y puso otros reyes sobre lo que él había creado. Él rige sobre todo el universo, sobre todo lo creado, y decidió que en este planeta el hombre iba a ser el rey. Sin embargo, en vez de mejorar el planeta, lo estamos destruyendo, porque el diablo tomó posesión. El diablo hizo que pecara el hombre o engañó a la mujer y luego Adán comió, y ahora él es el rey de este mundo. Ahí en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, o sea, Satanás de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces él tomó control de este planeta, por eso este planeta vive en pecado. El hombre ha sido controlado por Satanás desde que salió del jardín del Edén. Y ciertamente Satanás es astuto, es inteligente, ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces este planeta, en vez de mejorar, lo hemos empeorado. La atmósfera, ¿verdad? La hemos contaminado. Por lo tanto, también el planeta se ha calentado. El calentamiento global, como conocemos, hemos talado tantos árboles para hacer tantas ciudades que hemos cortado y quitado los pulmones a nuestro planeta y por eso se calienta. Esa es la razón, en verdad, del calentamiento global. Los glaciares se están derritiendo, los mares se están contaminando, echamos basura, hermanos, toda clase de desperdicios, petróleo, basura, plásticos en nuestros océanos y matan lo más precioso del océano, los animales y todo lo que hay ahí. Y qué triste, ¿verdad?
mirar cómo estamos destruyendo. El mundo en que vivimos es como una bomba a punto de explotar. ¿Por qué? Porque hemos hecho un mal trabajo, un mal trabajo. Pero Dios ha puesto la familia cristiana para vivir por lo menos modelando lo que Dios deseó que fuese este planeta. Y nosotros podemos mostrar lo que Dios deseó en nuestras familias, viviendo para la gloria y honra de Dios. Adrián Rogers, un gran siervo del Señor, dijo una vez, la familia está destinada a ser el seminario del cielo, pero para muchos se ha convertido en la incubadora del infierno. Pero para nosotros debe de ser en verdad lo que dice Adrián Rogers, un hermano que ya está con el Señor, el seminario del cielo. O sea, esto es como un anticipo de lo que nos espera en el cielo. Podemos vivir en amor, podemos vivir en santidad, podemos vivir adorando, sirviendo al Señor como familias. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra familia? ¿Está cumpliendo con el propósito por el cual Dios la diseñó? ¿Qué clase de familia es? ¿Una familia donde Dios reina o donde el diablo reina? ¿Verdad? A veces los cristianos podemos debilitarnos espiritualmente, dejar que el diablo tome ventaja, pero tenemos que vivir para la gloria y honra de Dios, sometiéndonos al poder del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, hermanos, Dios nos ayude a poder cumplir con estos propósitos, a ser primeramente un reflejo de Dios en nuestra familia, que reflejemos su amor, su unidad, su santidad, que podamos reproducirnos, ¿verdad? Bueno, habemos muchos, pero siempre cuando nos reproducimos no solo habla de multiplicación, sino de fructificación. O sea que nuestros caracteres, tanto en nosotros como el de nuestros hijos, sean de acuerdo a la palabra de Dios, llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, el fruto del Espíritu Santo, que seamos parecidos a Dios. Y por último, que reinemos, aunque sea en nuestras familias, ¿verdad? Porque este mundo no va a cambiar, pero en nuestras familias, que reinemos como Dios quiere, siendo Él el Rey y Señor de nuestros corazones y de nuestras familias cristianas para tener mejores iglesias y mejores sociedades. Que el Señor nos ayude en esta noche a vivir para su gloria y su honra y cumplir este propósito de la familia.